Lo que estamos viendo ahora mismo parece caótico. Estados Unidos y China acaban de alcanzar lo que los medios de comunicación llaman un acuerdo comercial histórico. Los aranceles se están reduciendo. Las restricciones a las exportaciones están siendo silenciosamente reconsideradas. Delegaciones de alto nivel se están estrechando la mano nuevamente. Los mercados están celebrando. Los comentaristas dicen que esto es un reinicio en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y al exacto mismo tiempo, buques de guerra americanos se mueven a través del estrecho de Taiwán. China está realizando ejercicios militares alrededor de la isla. La compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán continúa expandiendo sus instalaciones avanzadas de fabricación en Arizona. Japón está acelerando el gasto en defensa. Taiwán está comprando más armas americanas. Y todo el mundo está diciendo lo mismo. La guerra se acerca. El asunto de Taiwán es el punto de ignición más peligroso del planeta. Hoy quiero mostrarte algo importante. Ignora todo eso. Ignora los titulares. Ignora los ejercicios militares. Ignora las dramáticas gráficas televisivas. Ignora a los expertos interminables que te dicen que el conflicto es inevitable. Porque la mayoría de las personas están mirando las sombras en la pared, están viendo teatro, están reaccionando a símbolos. Pero si damos un paso atrás y miramos la estructura real de incentivos, si usamos la teoría de juegos, si nos preguntamos qué es lo que los actores principales realmente quieren, emerge una imagen muy diferente. Y una vez que la ves, la situación se vuelve mucho más predecible. Estados Unidos y China no se están moviendo hacia una guerra por Taiwán, se están moviendo hacia una transición estratégica negociada. Y el reciente acuerdo comercial puede ser la primera señal visible de que ese proceso ya está en marcha. Y si eso es verdad, entonces Taiwán puede estar acercándose al mayor shock geopolítico de su historia moderna. No una invasión, no un ataque de misiles, sino una transferencia. Un reposicionamiento cuidadosamente gestionado de la realidad misma. Para entender lo que está ocurriendo, tienes que comprender algo muy simple. Las grandes potencias no siempre pelean por lo que quieren. A veces negocian los términos de la transferencia. Y cuando el activo en cuestión se vuelve más peligroso de defender que de reestructurar, el incentivo cambia por completo. Eso es lo que Taiwán se ha convertido para Estados Unidos. La mayoría de las personas piensa que Taiwán es la primera línea de América contra China, un socio democrático, un símbolo de libertad, un puesto estratégico avanzado en el Pacífico. Y todo eso es verdad a un nivel. Pero a un nivel más profundo, Taiwán es otra cosa. Taiwán es una concentración de riesgo. Una sola isla que se sienta en el centro del punto de estrangulamiento industrial más importante del mundo. Porque Taiwán alberga a la compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán y TSMC fabrica más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. Estos son los chips que están dentro de los productos de Apple, dentro de los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, dentro de los sistemas de armas avanzados americanos, dentro de los centros de datos, dentro de prácticamente cada tecnología crítica que dará forma al próximo siglo. Hazte entonces una pregunta básica. Si una sola isla es tan importante, ¿esa isla es un activo o es una vulnerabilidad? Porque si China impusiera un bloqueo mañana, incluso sin invadir, la producción podría detenerse. Las cadenas de suministro podrían cesar. El desarrollo de la inteligencia artificial podría ralentizarse. La fabricación de defensa podría enfrentar una disrupción severa. Los mercados financieros podrían entrar en pánico. La economía global podría sufrir un shock como no se ha visto en décadas. ¿Lo entiendes? Taiwán no es solo estratégicamente valioso, es sistémicamente peligroso. Y una vez que entiendes eso, empiezas a ver el objetivo real. Estados Unidos no necesita mantener Taiwán para siempre. Estados Unidos necesita tiempo. Esa es la variable clave. Tiempo para duplicar la capacidad industrial que hizo a Taiwán indispensable. Tiempo para reubicar el nodo crítico. Tiempo para reducir la dependencia. Y ese proceso ya está en marcha. TSMC está construyendo enormes plantas de fabricación en Arizona. Apoyado por la ley de chips y ciencia,
Estados Unidos está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para reconstruir la manufactura doméstica de semiconductores. Esto no es simbólico, es redundancia estratégica. América está construyendo una póliza de seguro. Y el seguro cambia el comportamiento, porque una vez que la capacidad central se replica exitosamente, el valor estratégico de Taiwán cambia. No para Taiwán, sino para Washington. Esa distinción es extremadamente importante. Imagina ahora el juego desde la perspectiva de los responsables de política americana. Enfrentan dos objetivos en competencia. Primero, prevenir la guerra con China. Segundo, asegurar el acceso a largo plazo a semiconductores avanzados. Si pueden lograr ambos objetivos simultáneamente, habrán resuelto uno de los riesgos estructurales más peligrosos en el sistema internacional. ¿Y cómo se logran ambos? Estabilizando el estrecho de Taiwán el tiempo suficiente para que la transición industrial madure. 10 años, quizás 15. Esa es la ventana que importa, no para siempre, solo el tiempo suficiente. Ahora, el reciente acuerdo comercial se vuelve mucho más interesante, porque los acuerdos comerciales no son solo sobre aranceles, son mecanismos para restaurar la confianza, reducir la fricción y crear espacio de negociación. Cuando dos rivales reducen las tensiones económicas, no se están necesariamente convirtiendo en amigos, están comprando opcionalidad, están creando espacio para negociar asuntos más consecuentes. Y Taiwán es el asunto más consecuente de todos. Permíteme entonces proponer una tesis. Por favor, cuestiónala, debátela, examina cada supuesto. Pero así es como la estructura me aparece. Estados Unidos y China pueden estar moviéndose hacia un gran pacto implícito. Estados Unidos gradualmente señala que no apoya la independencia formal de Taiwán. China se compromete a un largo periodo de presión pacífica en lugar de acción militar. Las tensiones en el estrecho permanecen controladas. TSMC continúa transfiriendo capacidad de manufactura avanzada a Arizona. Y con el tiempo, el estatus de Taiwán se redefine bajo un marco que preserva la estabilidad mientras altera la soberanía. ¿Lo entiendes? América asegura la tecnología. China asegura el objetivo político. La economía global evita una disrupción catastrófica. Y el mundo continúa operando como si nada fundamental hubiera cambiado. Esto puede sonar impactante, pero la historia está llena de arreglos que alguna vez parecieron imposibles. Considera la transferencia de Hong Kong. Antes de 1997, muchos observadores creían que Hong Kong nunca podría ser transferida sin destruir su dinamismo económico. Sin embargo, la soberanía cambió, los mercados permanecieron abiertos y el mundo se adaptó. La lección no es que Taiwán seguirá el mismo camino. La lección es que las estructuras políticas pueden redefinirse cuando las grandes potencias deciden que la continuidad es más valiosa que la confrontación. Ahora necesitamos ir aún más profundo, porque debajo de los despliegues militares y las declaraciones diplomáticas yace una verdad más fundamental. La política internacional está gobernada por narrativas compartidas. Las fronteras de los países, las alianzas y las fórmulas legales son reales en sus consecuencias, pero también son historias que grandes cantidades de personas acuerdan tratar como vinculantes. Y cuando la estructura de poder subyacente cambia, la historia cambia con ella. Taiwán ya ha experimentado esto antes. Después de la Guerra Civil China, el gobierno liderado por Chiang Kai-shek se retiró a Taiwán. Durante años, muchos países reconocieron a la República de China como el gobierno de toda China. Luego, a principios de la década de 1970, la lógica geopolítica cambió. Las Naciones Unidas transfirieron el asiento de China a la República Popular China. Richard Nixon viajó a Pekín, y la narrativa internacional predominante cambió. No porque Taiwán se hubiera movido físicamente, sino porque la historia estratégica fue reescrita. Así es como evolucionan los sistemas de grandes potencias. La realidad no siempre cambia a través de la fuerza. A veces cambia a través del reconocimiento, a través del lenguaje, a través de un ajuste gradual de lo que los estados poderosos están dispuestos a reconocer. Y por eso el acuerdo comercial importa. Puede que no sea explícitamente sobre Taiwán, pero puede estar creando la atmósfera diplomática en la que ajustes mucho más grandes se vuelven posibles. La mayoría de los analistas se preguntan si China invadirá Taiwán.
Creo que esa es la pregunta equivocada. La mejor pregunta es si China necesitará hacerlo. Porque si la prioridad a largo plazo de Washington es la resiliencia tecnológica en lugar de la confrontación militar permanente, entonces el resultado óptimo no es la guerra. El resultado óptimo es la transición controlada. Y los actores racionales generalmente prefieren resultados que maximizan las ganancias mientras minimizan los costos sistémicos. China evita sanciones y pérdidas militares. Estados Unidos reduce la vulnerabilidad en semiconductores. Los mercados financieros permanecen estables. Las cadenas de suministro continúan funcionando. Y la economía global, esta frágil arquitectura de deuda, comercio y confianza, permanece intacta. Recuerda algo importante. Estados Unidos y China son competidores estratégicos, pero también son profundamente interdependientes. La estabilidad del índice del dólar americano, las exportaciones chinas, el consumo americano y los mercados de capital global están todos conectados. Ninguno de los dos lados se beneficia de una ruptura repentina. Ambos lados tienen incentivos para preservar el orden mientras mejoran gradualmente sus posiciones de negociación. Y Taiwán se sienta en el centro de ese acto de equilibrio. Esta es mi predicción. En los próximos años tendremos evidencia para evaluar si este marco era correcto. Primero, los altos funcionarios americanos enfatizarán cada vez más que Estados Unidos apoya una resolución pacífica aceptable para ambos lados y no respalda la independencia unilateral. El lenguaje sonará cauteloso, mesurado, diplomático, pero la señalización importará. Segundo, las operaciones de TSMC en Arizona continuarán expandiéndose y la capacidad doméstica de semiconductores en Estados Unidos se volverá más estratégicamente significativa con cada año que pase. Tercero, China mantendrá presión militar, pero la calibrará para evitar desencadenar un conflicto mayor, preservando el apalancamiento mientras mantiene posibles las negociaciones. Y cuarto, en algún momento el mundo se dará cuenta de que el debate nunca fue fundamentalmente sobre si Taiwán sería defendida indefinidamente. Fue sobre cuánto tiempo necesitaba permanecer en su lugar la importancia industrial única de Taiwán antes de que pudiera emerger un nuevo equilibrio. Esa es la pregunta real. Y si la respuesta es de 10 a 15 años, entonces la lógica estratégica se vuelve notablemente coherente. El acuerdo comercial reduce la tensión, se compra tiempo, la capacidad industrial migra, la dependencia disminuye, la flexibilidad política aumenta y eventualmente lo que una vez pareció impensable comienza a lucir casi inevitable. No porque alguien se rindiera, no porque alguien ganara de manera decisiva, sino porque la estructura de incentivos cambió. Y cuando los incentivos cambian, la historia cambia. Y cuando la historia cambia, el mundo se ajusta silenciosamente, gradualmente y luego todo a la vez. Entonces, cuando escuches que la guerra es inevitable, quiero que hagas una pausa y te hagas una pregunta diferente. ¿Quién se beneficia más de la guerra que de una transición negociada? ¿Quién gana destruyendo la cadena de suministro de semiconductores? ¿Quién se beneficia del colapso de la economía global? La respuesta es muy pocos actores. Y por eso los eventos más consecuentes en geopolítica son a menudo los que parecen menos dramáticos en tiempo real. Un acuerdo comercial, la expansión de una fábrica, un sutil cambio en el lenguaje diplomático, una declaración que recibe poca atención. Estos son los movimientos que alteran la estructura debajo de los titulares. Estos son los movimientos que redefinen lo que es posible. Y si este marco es correcto, entonces el mayor shock relacionado con Taiwán no será una flota de invasión que aparezca en el horizonte. Será la realización de que los términos del futuro fueron negociados mucho antes de que el público entendiera lo que estaba ocurriendo. Así es como funciona la estrategia. Así es como las grandes potencias gestionan el riesgo. Y eso puede ser exactamente lo que estamos presenciando ahora mismo.